Bienvenido una vez más a los pies del Maestro. Hoy continuaremos profundizando en su palabra. Subí el volumen y comencemos. Amén, hermanos. Estamos de vuelta acá después de tantas semanas, creo que más de 2 meses, pero sentía de vuelta de volver con esto y no dejar las cosas inconclusas. Por ahí para algunos fue solamente un clic, fueron 2 minutos, desde escuchar el episodio anterior a empezar con este. Pero bueno, han pasado 2 meses entre el otro versículo y este, y sentía de regresar con todo, así que espero que este sea un momento en el que podamos de vuelta meternos en lo que es importante en el Evangelio de Mateo y profundizar en su palabra acerca de todo esto. Señor, te pedimos, Padre, que hoy puedan mostrarnos tu palabra, Señor, que en pocos versículos podamos ver cómo tú te manifiestas y profundizar en lo que tú quieres hablarnos, Padre. Te bendecimos y te honramos, Señor. Te amamos y te queremos, Cristo. Gracias por todo lo que tenés para nosotros, Señor. Abre tu palabra y abre nuestros oídos. Amén y amén. Bueno, en el capítulo anterior nos habíamos quedado en Jesús multiplicando los panes y los peces, como Cristo con poco muestra ser el mejor administrador del mundo y el mejor multiplicador del mundo, exponiendo a esos falsos reyes que tenemos hoy en día, esos falsos gobernantes que con mucho dan poco a su pueblo. En cambio, Cristo es un rey que con poco da muchísimo y hasta sobra. Viendo esto, habíamos quedado en Mateo 14:23 y leyendo como sigue, Él envía a sus discípulos al otro lado y dice así: después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba ahí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaba contra grandes olas. A esos de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, y clamaron: «¡Es un fantasma!». Pero Jesús les habló de inmediato. «¡Hey, no tengan miedo!», dijo. «Tengan ánimo, yo estoy aquí». Entonces Pedro lo llamó: «Señor, si realmente eres tú, mándame que vaya hacia ti caminando sobre el agua». «Sí, ven», dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Y dijo: «Señor, sálvame». Y Jesús extendió la mano y lo agarró. Y le dijo: «¿Tienes tan poca fe? ¿Por qué dudaste de mí?». Entonces subieron a la barca y el viento se detuvo. Esto es tremendo. Jesús mismo nos muestra, por un lado, que el mismo Jesús, luego de semejante milagro de tantos peces, tantos panes, se va a las colinas a orar a solas. Nos muestra cómo hay ministros que a veces después de predicar o de ministrar se sienten tan maravillosos, llamados con la gente, y lo que más quieren es ir con las personas para que la persona le diga: eres tan tremendo hombre de Dios, cómo predicaste, cómo ministraste, cómo cantás, siento a Dios en vos. Y eso llena el ego del hombre. Y Jesús mismo, siendo hombre, peleaba contra su ego. Porque Jesús es perfecto, pero peleó por su perfección, peleó por hacer la voluntad de Dios. Entonces vemos cómo Jesús se iba a solas para orar, para reencontrarse con Dios. Yo me lo imagino uno mismo cómo tiene que tomar eso y decir: «Señor, no quiero ver a las multitudes, hablé. Si tuve que predicar y se movió tu espíritu, fue porque tu espíritu se movió, no fue porque yo hablé, sino porque eres tú, Señor». Y esto es importante remarcarlo. Si Jesús mismo, luego de semejante milagro, se iba a orar a solas, ¿cuánto más nosotros necesitamos volvernos y estar a veces solo meditando y no creernos las cosas que nos pasan, sino para darle gloria a Dios? Eso es por un lado, pero ahora me gusta más esto. Era en medio de la noche y ven a Jesús caminando sobre el agua. Y Pedro se manda y dice: «¿Puedo ir contigo? Decime, iré». Y Jesús le dijo: «Vení». Y él se mandó. ¿Qué es lo interesante acá? Y esto, quiero decirte algo. Cuando Jesús dice: «Tú eres Pedro, y por sobre ti edificaré mi iglesia», sobre gente como vos edificaré mi iglesia, sobre personas como vos que tengan esa decisión
esa manera de mandarse. Yo quiero gente como vos en mi iglesia. ¿Qué es lo que hizo Pedro? Pedro era un discípulo de Jesús, pero no un discípulo con la mentalidad griega que hoy tenemos. Pedro sabía que era discípulo de su maestro, el rabí Jesús, el rabino Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque en la cultura judía hay un pensamiento, y ese pensamiento es: si mi maestro hace algo, es porque yo lo puedo hacer. Nada hay que mi maestro haga que no pueda hacer, porque él es mi maestro. Y como es mi maestro, él me enseña que todo lo que él aprendió lo puedo hacer yo. Por eso Jesús después nos va a enseñar y nos va a decir: mayores cosas que yo haréis. Pero ¿cuál es el problema? Que el maestro todo lo que enseña es para que lo hagan los alumnos. El problema es que de los 12 discípulos, solo uno dijo: Jesús, ¿puedo ir yo también? Y ese es Pedro. Y eso es que lo que Jesús está esperando de la iglesia es que gente diga: Señor, si tú hiciste eso, yo también lo quiero hacer. Señor, si tú sanaste enfermos, yo también quiero. Señor, si solo tú fuiste, yo quiero ir. Señor, si muriste como oveja en medio de lobos, yo quiero ir también, Señor. Está esperando que gente que lo imite, que lo copie, porque somos imitadores de Cristo. Por algo somos cristianos. Ahora, pero esta historia no queda solamente acá, sino que Pedro se manda, y cuando Pedro está bajando por el costado de la barca, que es lo que nos pasa a nosotros, los pocos cristianos que se animan a seguir la voluntad de Jesús, a ir más allá, se empiezan a dar cuenta de algo. No era solo caminar sobre el agua, también hay viento, hay olas, y se aterroriza Pedro, y se empieza a hundir. Y esto es lo interesante: Pedro no se cae de una, Pedro se comienza a hundir. O sea, nosotros en Cristo, cuando estamos queriendo hacer la voluntad de Dios, no es que automáticamente nos caemos y le erramos o lo que sea, nos vamos hundiendo de a poco, como un barco. Y ahí en ese momento de miedo, se toma todo el poder, el miedo, y se cae Pedro. Y Jesús extiende su mano y le dice: ¿por qué dudaste de mí? ¿Por qué dudaste de que si yo lo estaba haciendo, vos no lo ibas a poder hacer? ¿Por qué dudaste de eso? ¿Por qué dudaste del plan de Dios que tiene para tu vida? ¿Por qué dudaste en que no ibas a salir victorioso? Si yo te dije que mayores cosas que yo vas a hacer, y las vas a hacer, pero no tenés que tener miedo. El viento y la ola siempre va a estar, pero vos tenés que continuar, porque hay uno más grande que te tiene. Hay uno más grande que está caminando delante tuyo y te está mostrando cómo hacerlo. Y ese es nuestro Señor, es nuestro Maestro, es nuestro Rabí, es nuestro Mesías, es nuestro Cristo, es nuestro Jesús. Él nos muestra que todo lo que hiciéramos, nosotros hacemos cosas mayores, podemos hacer. Y este milagro en el versículo 33 sigue así, en Mateo 14:33. Los discípulos lo adoraron. ¿De verdad eres el Hijo de Dios?, exclamaron. Después de cruzar el lago, arribaron a Genezaret. Cuando la gente reconoció a Jesús, la noticia de su llegada corrió rápidamente por toda la región. Y pronto la gente les llevó a todos los enfermos para que fuesen sanados. Le suplicaban que permitieran a los enfermos tocar al menos el fleco de su túnica. Y todos los que tocaban a Jesús eran sanados. Acá ya podemos notar, a diferencia de otros capítulos que hemos leído, de que ya la fama de Jesús sanando ya era total. Ya todos sabían que Jesús era el sanador, que él hacía prodigios y milagros. Antes de eso vemos que hay más gente que se acerca por revelación, por otras cosas, pero en este momento ya surge toda una oleada de sanidad y de milagros que es imposible que la fama de Cristo no se haya extendido por todos lados. Y en ese momento, capítulo 5 de Mateo, 15, de Mateo, versículo 1, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. ¿Por qué tus discípulos obedecen nuestra antigua tradición? ¿Por qué tus discípulos desobedecen nuestra antigua tradición?, le preguntaron. ¿No respetan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer? Y Jesús les respondió: ¿y por qué ustedes, por sus tradiciones, violan los mandamientos directos de Dios? Por ejemplo, Dios dice: honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Pero ustedes dicen: está bien,
que uno le diga a sus padres: lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera, ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los padres, y entonces anulan la palabra de Dios por el bien de su propia tradición. Hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su oración es una farsa porque siguen ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Miren, acá, y esto es muy importante que entendamos, yo voy a decirlo, yo soy una persona creyente en la Torá. Soy una persona creyente en la vigencia de la ley de Dios, en la ley de Moisés, porque considero que esa ley que escribió Dios, que dictándosela a Moisés, esa ley marca nuestros pecados, y esa ley marca nuestra muerte y por qué merecemos el infierno. Pero a través de esa ley, sabemos que Cristo murió por nosotros, porque Él fue perfecto conforme a esa ley. Y como nosotros merecemos el infierno por no poder cumplir con aquella ley, Jesús nos dice: hey, yo pagué por esto y ahora podés cumplirla. Y ahora mi mandamiento es que camines en esas instrucciones, que camines en esa Torá, que camines en esa ley, en esos mandamientos, porque yo me muevo a través de eso. Yo bendigo al que me busca de corazón y el que escucha mis mandamientos y mis estatutos. Yo lo bendigo. ¿Por qué digo esto? Porque esto para mí es el Evangelio en parte. Ahora, mucha gente cuando me dice: hey, ¿te gusta la Torá? ¿Te gusta eso? Es muy judío eso. ¿No leíste a Pablo? ¿No leíste esto? ¿No leíste lo otro? Y yo digo: ok, ¿por qué piensan que es judío si está en la Biblia? No, porque eso viene de la tradición judía. No. Y acá es lo importante de lo que Jesús nos enseña. Jesús les dice acá, en el versículo 9, su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Y esto es lo importante. Pablo, todo lo que critica en sus cartas, él está criticando las tradiciones de la ley, las tradiciones de los judíos. Una cosa, me equivoqué, es la ley y otra cosa son las tradiciones de los judíos. Y esto es muy importante saberlo. Las tradiciones de los judíos, del judaísmo, nace de la Torá de Moisés, de la ley de Dios. Pero una cosa muy diferente es tratar de cumplir la ley de Dios y la otra es tratar de ser judaizante y seguir las tradiciones de los judíos. Por ejemplo, acá dice que los judíos, los fariseos, agarraban a Jesús y le dicen: hey, ¿por qué vos no respetás la ceremonia de lavarte las manos antes de comer? ¿Por qué no respetás nuestra antigua tradición?, le preguntan. Eso dice nuestra antigua tradición. Si vos agarrás la Biblia, hermano, y buscás por todos lados, vas a ver que no dice en ningún lado de la Biblia que tenés que lavarte las manos antes de comer. No hay ningún mandamiento respecto a eso. ¿Pero dónde sale eso? Eso no está en la Biblia, no está en la ley, no está en los Pentateucos, no está en el Antiguo Testamento. Eso sale de los religiosos fariseos. Por eso cuando Jesús criticaba a los fariseos, Él no criticaba la ley de Moisés, no criticaba la ley de Dios. Porque Jesús mismo dice en otro versículo: escuchen todo lo que digan los fariseos cuando estén sentados en la cátedra de Moisés. La cátedra de Moisés era la silla en la que un fariseo se sentaba cuando leía la palabra de Dios. Después de eso se levantaba de la silla y podía decir todo lo que él quiera, es como una predica. Pero cuando hablaban la palabra de Dios se sentaban en esa silla, y Jesús dijo: cuando estén en la cátedra de Moisés, o sea en la silla de Moisés, escuchen todas las palabras que ellos digan, porque eso es verdad. Todo lo que dice la ley es verdad. Lo que es mentira es las tradiciones que después agregan. Que quédense muy tranquilos que eso también lo está pasando en la iglesia cristiana hoy en día. Hoy en día nosotros tenemos leyes que están tapando la voluntad de Dios. Y me gusta hacer el ejemplo a mí con la iglesia católica. La iglesia católica dice que es pecado comer carne en Pascua, que es pecado comer viernes, sábado, y que recién se puede comer carne el domingo. Perdón si no me acuerdo, creo que es así la tradición católica. Ahora, eso es una tradición. ¿En qué parte de la Biblia está eso? En ninguna parte. La Biblia manda que en Pascua se coma cordero para recordar la muerte de Cristo. Y simbólicamente los judíos comían esperando al Mesías. Y por el otro lado, para recordar que en Egipto fuimos esclavos y que esa esclavitud que hoy tenemos, pero en el sistema, en el mundo, vamos a ser libres de eso. Ahora, el mandamiento de la Iglesia Católica, esa tradición humana que dice no puedes comer carne, está pisando el mandamiento de Dios que manda a comer cordero ese día, o comer carne para recordar eso. Eso es lo que Jesús está señalando acá. Y los hombres hacen eso todo el tiempo, no solo los fariseos. Muchos pastores cristianos, sin darse cuenta, a veces hacen mandamientos que opacan la voluntad de Dios. Y eso es lo que Jesús está criticando.
Y eso es lo que en las cartas de Pablo remarca mucho. Cuando Pablo utiliza la palabra ley lamentablemente significa no solo el Pentateuco, sino que también engloba al Talmud y engloba la Mishnah, que era la tradición oral que no está en la Biblia. Y Jesús critica mucho las tradiciones orales. Por eso hay veces que son malinterpretados muchos versículos de Pablo diciendo, hey, no, eso está mal, esas son las tradiciones, esos son judaizantes, esos quieren judaizarlos, porque esos mandamientos pisaban la voluntad de nuestro Dios. Por ejemplo, en el que Jesús remarca que esas personas agarraban y juraban como jurar. Es un mandamiento de Dios. Ellos suponían que el juramento era más importante que honrar a los padres y a tu madre. Entonces ellos hacían un juramento diciendo que iban a darle todo a Dios. Entonces al hacer ese juramento, ellos pisaban el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre, porque toda moneda que tenían la llevaban, por ejemplo, al templo, a la iglesia, a la Biblia, pero nunca ayudaban a su padre y a su madre cuando estaban mal. Entonces ese mandamiento estaba pisando el mandamiento de Dios. Y esto es muy importante que nosotros tengamos la ley de Dios en nuestra vida. Porque la ley de Dios es de Dios. Y eso ayuda y nos fortalece. Cuando uno no tiene la ley de Dios en su vida, cuando uno no tiene los mandamientos de Moisés, cuando uno no tiene la voluntad de Jesús en su vida, yo sé que suena muy contradictorio para algunos que me están escuchando, pero realmente lo digo con todo el amor que tengo. Y quiero que entiendan este punto. Yo no hablo de hay que seguir la ley y justificarnos por mediante las obras. No. Mi devoción no va por ese lado. Mi devoción va a que el que ame a Cristo, realmente el que lo ame de verdad y valore su sacrificio, sepa que es salvo mediante la gracia porque no pudo cumplir la ley. Pero ¿cuál es el camino ahora que somos salvos y que Cristo se sacrificó por nosotros? ¿Seguir pecando para que la gracia sobreabunde, para que el pecado, porque donde haya pecado la gracia sobreabunde, como decía Pablo? No, de ninguna manera. Ahora que sabemos cuáles fueron nuestros pecados, en qué fallamos, valoramos la gracia y todo lo que Jesús pagó por eso. Y cómo contestamos a ese amor, cómo respondemos a semejante amor, diciendo, Jesús, quiero hacer tu voluntad. Y Jesús te dice, ¿sabes cuál es mi voluntad? Ya te la dejé escrita en el principio del libro. Ya te la dejé escrita en la ley, en los mandamientos. Mucha gente dice, ay, la ley es mala, la ley es mala. ¿Han leído la ley realmente y han visto lo que Jesús dice? Porque esa palabra de la boca de Jesús, eso era la palabra de Jesús. Si uno se pone a leer la ley, es imposible que me encuentren un mandamiento que sea negativo. Y los desafío. La mayoría de los capítulos están fuera de contextos. Muchos agarran y dicen, bueno, pero si vas a cumplir la ley no te puedes cortar el pelo. Porque acá dice que no te cortes ni el pelo de la barba ni de la sien. Y son versículos sacados de contexto porque está escrito en Éxodo y en Deuteronomio. Y en unos te muestra el contexto que era para los muertos, porque la tradición de esa época era pelarse y raparse, pero no quiero irme a ese tema. Lo importante acá es esto. El que tiene a Dios en su vida, pero no agarra la justicia de Dios, la justicia se mide por una ley, por una vara, y esa es la ley de Dios. El que rechaza la ley de Dios crea su propia ley, aunque no lo sepa. Y al crear tu propia ley, vas a poner un mandamiento de hombre por sobre un mandamiento de Dios. Y acá lo importante es que aprendamos a leer la palabra de Dios, el principio del libro, que aprendamos a leer Deuteronomio, que aprendamos a leer Éxodo, que aprendamos a leer Números. Y agarrar al Espíritu Santo y decir, Espíritu Santo, ¿cómo puedo cumplir esto? ¿Cómo te agrada a vos que yo cumpla esto? ¿Cuál es la manera? Porque dice, honra a tu padre y a tu madre. Pero ¿cuál es la manera de honrar a tu padre y a tu madre? Y es el Espíritu Santo donde te dice, es de esta manera. Y Él nos va enseñando. Él es el maestro, Él es el tutor, diría Pablo. Ahí es donde toma lugar. Entonces, yo quiero que puedan hacer eso de corazón. Tomar esos libros que hemos dejado de lado por mucho tiempo en la iglesia cristiana. Éxodo, Números, Levíticos. Hay un capítulo en Levíticos que se llama Conducta en la Santidad Personal, capítulo 19. Y creo que no hay muchos cristianos que lo hayan leído. Y por algo hoy en día en la iglesia cristiana tenemos una crisis en la conducta en la santidad personal. Porque nadie quiere leer ese libro. Nadie quiere leer ese capítulo. Te dicen que es obsoleto, que Cristo pisó toda ley. Pero no vemos que Cristo es la ley. De hecho, para los judíos, Cristo era la ley literalmente. La palabra que Juan usa para decir que él era el Logos, en principio de los tiempos, es la palabra hebrea para palabra que usan en el jardín del Edén. No sé cómo explicártelo, pero Jesús mismo es la palabra de la profecía, es la palabra que se hace carne y cumple todo lo que Dios dice. Por eso Jesús
se enoja con estos fariseos que ponen sus mandamientos de hombres por sobre su voluntad. Y lo importante acá es que Cristo está buscando una generación que pone de vuelta su ley en el corazón de ellos, de nosotros, mejor dicho. Jeremías 31:31. Dios busca poner su ley en nuestros corazones de nuevo. Y bien, dice así, sigamos leyendo. Perdón que me haya quedado tanto, pero me parece muy importante remarcar esto, que en nuestra cultura vamos rechazando la misma voluntad de Dios, nuestra misma cultura de decir, no, la ley ya no tiene relevancia, es un mandamiento de hombre que lo ponemos sobre la voluntad de Dios que dice, sí, mi ley sigue existiendo. Si no, vos no podrías ser condenado, y si no fueras condenado no estarías siendo salvado por Cristo. Si mi ley no existe, entonces no hay justificación para que yo declare que una persona es culpable o no. Amén. Bien, sigamos leyendo en el versículo 10. Luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera. Escuchen, les dijo, y traten de entender. Lo que entra por la boca no es lo que los contamina. Ustedes se contaminan por las palabras que salen de la boca. Entonces los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿te das cuenta que ofendiste a los fariseos con lo que acabas de decir? Y Jesús les dice, toda planta que no fue plantada por mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Así que no les hagan caso. Son ciegos que conducen ciegos, y si un ciego guía a otro, los dos van a caer en una zanja. Y esto es importante, no es lo que contamina lo que entra, sino lo que sale. Y acá es muy importante. Yo te digo que me he dado cuenta que la gente se contamina cuando no puede guardar silencio. Y acá es importante agarrar y aprender a hacer silencio en la presencia de Dios a veces. Y esto está en Proverbios, en un versículo. Obviamente uno ora con Dios y le pide cosas, pero a lo que voy es que es necesario que aprendamos a callar algunas cosas. Hay cosas que no nos hacen bien cuando salen del corazón. Y cuando le damos lugar al hablarlas, al decirlas, por ejemplo, el enojo, cuando estamos enojados y se nos ocurre por decir, insultar a alguien y decirle no, porque vos no sos y sacar malas palabras, en el momento en que vos abriste tu boca y en enojo, no había hecho nada dentro tuyo, nada. Pero en el momento que vos sacaste la mala palabra y salió por tu boca, en ese mismo momento la ira toma poder en vos. Y el enojo toma. Y no solo que ahora ya te daña y que te hace mal el corazón y no te das cuenta, sino que va a la otra persona y la ataca también y la enoja. Y siembra ira en la otra persona. Y si la persona de vuelta te vuelve a responder, estamos en la misma. Sale ira que lo contamina a él y te entra a vos de vuelta y le da más ira. Entonces eso es lo que genera las peleas, si te das cuenta. Es un fuego que se va saliendo de uno al otro y va saliendo cada vez más fuerte, como una pelota de nieve que va creciendo. Y eso contamina y termina peleando y hasta rompiendo amistades o cosas por cosas así. Pero esto es cuando uno está enojado. Esto también puede pasar cuando estamos en conversación y salen conversaciones mundanas acerca de sexualidad, acerca de cosas por el estilo. Te vas a dar cuenta que vos podés estar en medio de las conversaciones con gente en las que no querés. Por ahí estás obligado a tener una conversación en el trabajo y estás comiendo en la misma mesa en la que estás comiendo. Estás tus compañeros de trabajo hablando de algo por el estilo. Y a vos no te interesa hablar de eso, pero ellos están hablando. Y vos sentís la presión social de hablar. Hermano, por ahí no te contamina escuchar todo eso. No digo que sea algo en lo que tengas que estar, pero por ahí estás obligado a estar ahí. Pero hay veces que por la presión social preferís abrir la boca y te contaminás con lo que sale de tu boca. Y ahí el pecado sexual toma lugar, hay veces. Por eso es importante que aprendamos a callar. Aprendamos a callar en unas ciertas conversaciones. A no decir cosas. Yo soy una persona que le gusta hablar mucho. Y me di cuenta que hay veces que hablar da lugar a que yo ceda al pecado. ¿Cómo? Están diciendo. Por ahí estoy hablando con una persona que no es cristiana. Y me cuenta de su vida y lo que va a hacer y después de eso y después de eso. Y yo no le puedo decir, mirá, no, la verdad que no va tu estilo de vida conmigo. Vos sos un pecador, sos esto, lo otro. Por más que me diga, no sé, voy a agarrar y voy a salir de acá y voy a ir a buscar a mujeres y voy a consumir drogas y voy a ir a robar. No es algo que yo diga, ok, vos sos un pecador. Es como que yo soy la persona que lamentablemente no es tan directa con la gente, sino que le digo, mirá qué bien vos. Y por ese, mirá qué bien, sin darme cuenta, yo le estoy dando una aprobación a la persona de lo que está haciendo en su vida. Y esto lo digo por mí. Porque hay veces que la presión social de hablar nos lleva y nos incita a que demos autoridad y aprobación a algunas cosas. Entonces yo aprendí que hay veces que es mejor callar. Prefiero un viaje en silencio con un Uber, con un taxi,
antes que hablar y dar lugar a una conversación en la que yo voy a terminar aprobando una tarea o una actividad que no le gusta al Espíritu Santo. Y yo creo que le siento al Espíritu Santo después de eso diciéndome, ¿por qué no te quedaste callado? No tenías que hablar. Ahora estás aprobando algo, cediendo algo. ¿En qué te diferencias del mundo? Si el del mundo le hubiera dicho lo mismo. Y yo digo, tenés razón, Jesús. Si no tenés el carácter para afrontar cierta conversación, no abras la boca. Porque si no va a salir santidad de tu boca, más vale que no salga ninguna otra cosa. Y versículo 13. Perdón, ya lo leímos eso. Y en el versículo 15 Pedro le dice, Jesús, explicaron la parábola que dice que a la gente no se contamina por lo que come. ¿Qué es lo que significa? Y Jesús le responde, ¿todavía no lo entienden? Todo lo que coman pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. Pero las palabras de ustedes provienen del corazón. Eso es lo que lo contamina. Porque del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda la inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Todas esas cosas son las que los contaminan. Comer sin lavarse las manos nunca los contaminará. Y ahora miren esto, ahí me vino otro ejemplo. Vos estás en una conversación con un amigo o con alguien y de golpe te das cuenta que van a empezar a hablar mal de Juan. Vamos a poner el ejemplo de Juan. Y empiezan a hablar que Juan es esto, que Juan es orgulloso, que Juan es mala persona. Y por ahí vos lo conocés a Juan y no es tan malo. Pero es como que el tono de la conversación va de que Juan hace esto, Juan me habló así, Juan es malo, Juan es esto, Juan es esto, Juan es esto. Y a vos no te dan ganas de agarrar y que te salga de tu corazón, bueno, pero che, estamos hablando mal de Juan. No está bueno que hablemos así. Por ahí lo que más te surge a vos de hablar en tu corazón es decir, no, y el otro día yo vi a Juan que me hizo esto. Que por eso es una tontería. Pero ahí abriste en tu corazón un lugarcito a la calumnia, un lugarcito al chusmerío, un lugarcito al chisme. Y eso, ¡ay! Te agarra, sale y dice, wow, me gusta toda esta conversación. Me gusta el chisme, está bueno, como dice Proverbios. El chisme es como un bocadillo que se come a pedacitos, es rico, dice Proverbios. Pero adentro tuyo, te mata. Y cae pesado y te hace mal y no te das cuenta y se te hace adictivo. Yo creo que es más adictivo el chisme que las drogas a veces, realmente. Son igual de problemáticas. Una a nivel físico y la otra a nivel espiritual. Las dos, no sé. No, las dos son terribles. Las dos son terribles. No hay comparación. Por eso es importante aprender a callarse. Yo me di cuenta con gente así, que son gente que por ahí no son cristianas. Que yo sé que siempre van a terminar hablando de una persona. Que no es que yo quiero a esa persona tampoco. Pero digo, hablar de eso te contamina por más que sea mala persona la otra. Y tengan razón. Y yo me di cuenta que prefiero no hablar del tema porque van a empezar a salirme no sé cómo. Termina dirigida a esa persona para hablar mal de ella. Y yo preferí callar y no hablar con esas personas para evitar que me obliguen a la presión social a decir algo malo de eso. Porque también uno es débil al chisme y al chusmerío. Pero tenemos que pelear. Dice Santiago, el apóstol Santiago, que es cosa difícil controlar la lengua. Pero el que controla la lengua es como controlar el timón de un barco. Va a saber para dónde dirigirse. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Luego Jesús salió de Galilea, versículo 21, y se dirigió al norte, a la región de Tiro y Sidón. Y una mujer de los gentiles, o sea, gentil que no era judía, que no creía en Jehová por ser una manera, o era de otro pueblo, vivía allí y se le acercó y le rogó, ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David, pues mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente. Pero Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos le instaron a que la despidiera. Dile que se vaya, dijeron, nos está molestando con sus súplicas. Entonces Jesús le dijo a la mujer, fui enviado solamente a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel. Pero ella se acercó y le adoró. Y le rogó una vez más, Señor, ayúdame. Jesús le respondió, no está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Es verdad, Señor, respondió la mujer, pero hasta a los perros se les permite comer las sobras que caen bajo la mesa de sus amos. Apreciada mujer, le dijo Jesús, tu fe es grande, se te concede lo que pides, y al instante la hija se sanó. Wow, esto es tremendo porque esta mujer que es de los gentiles no tenía derecho a
a ser recibida por Jesús por no ser judía, por no ser de Israel. Aun cuando vemos en el Antiguo Testamento que hay personas gentiles de los egipcios, Ruth la Moabita, que sí se les permitió ser parte de Israel. Entonces, hay un derecho que uno tiene de gentil, que también es el plan misterioso de Dios que explica Pablo en Romanos 11, a que puede ser parte de las bendiciones de Israel. Pero lo que Jesús más le apasionó a esta mujer es que ella no le responde, pero todos somos hijos de Dios, ya que Adán es hijo de Dios y yo soy hija de Adán, entonces soy hija de Dios. No. Lo que la mujer agarra y le dice es que si vos decís, Jesús, que yo soy un perro, entonces yo soy un perro. Y hasta los perros pueden comer de las migajas. Porque Jesús no estaba insultando a la mujer. O sea, sí, la estaba insultando, pero miren este detalle. Jesús le dice, apreciada mujer. ¿Quién era la persona que estaba apreciando a esa mujer? Jesús. Jesús era la persona que apreciaba a esa mujer y le pone esa pregunta para decirle, y esto es muy importante, hoy vos que me estás escuchando, sos un hijo de Dios. Sos una persona que Jesús te puso acá para escuchar esto. Y Jesús quiere que sus hijos aprendan de la palabra. Pero ahora hay una pregunta. Aún si no hubieras sido salvo, ¿seguirías adorando a Dios? Aún si Dios no te da esa bendición, ¿vas a seguir adorando a Dios? Aún si Jesús, y esto es lo que le dice Jesús a esa mujer, aún si Jesús te dice, vos no sos un hijo de Dios, vos sos como un perro, vos sos una persona que no tiene pertenencia acá, ¿vas a seguir reconociendo la potestad de Jesús sobre todo el mundo? ¿O solamente seguís a Jesús por conveniencia? ¿O solamente seguís a Jesús por sus beneficios? ¿O solamente seguís a Jesús porque crees que el rey te va a dar un puesto en la Nueva Jerusalén? Eso es lo que Jesús le está preguntando. ¿Cuántos de nosotros se hubieran quedado ahí diciendo, Jesús, decime que soy perro, decime que soy malo, porque es verdad, soy malo, pero tú eres grande? Y Jesús dice, wow, yo te aprecio. Te puse esta prueba para ver cuánto es tu fe. Y tu fe es grande. Tu fe es más grande que la de algunos israelitas o judíos realmente. Porque, y esto es lo importante, Jesús en otro versículo también dice, le preguntan a los discípulos en el versículo 12, hey, ¿te diste cuenta que ofendiste a los fariseos con lo que acabas de decir? Los discípulos pudieron haberle dicho, che, ¿te diste cuenta que acabas de ofender a esta mujer cuando vino? Pero Jesús no viene a enseñar un mensaje. Yo no vengo a buscar a los que están ofendidos. Yo vengo a buscar una generación que es pura de corazón, que se ha purificado en la palabra de Dios, que se ha purificado a través del Espíritu Santo. Una persona que me recibió y no recibe ofensa. La persona que se fija en la ofensa y no se fija que es Cristo mismo el que se lo dice, o sea que es una verdad. La ofensa es una manipulación que usa el enemigo para no escuchar, para no recibir la verdad. Porque la gente ofendida no puede escuchar la verdad tampoco, porque se ofendió. Y la ofensa es indiferente de si vino de la verdad o de la mentira. Lo importante acá es que Jesús viene a buscar una generación que resiste la ofensa y la pasa por alto. Por eso esta mujer hizo por un lado la ofensa que supuestamente Jesús le hizo, esta prueba que Jesús le hizo para recibir algo que era mayor. Y la fe hizo que su hija sane al instante. Versículo 29. Jesús regresó al mar de Galilea y subió a una colina y se sentó. Una inmensa multitud le llevó a personas cojas, ciegas, lisiadas, mudas y muchas más. Las pusieron delante de Jesús y él sanó a todas. La multitud quedó asombrada. Los que no podían hablar ahora hablaban. Los lisiados quedaron sanos, los cojos caminaban bien y los ciegos podían ver. Y alababan al Dios de Israel. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión de ellos. Han estado aquí conmigo durante días y ya no les queda nada para comer. No quiero despedirlas con hambre, no sea que se desmayen por el camino. Los discípulos contestaron, ¿dónde conseguiríamos comida suficiente aquí en el desierto para semejante multitud? ¿Cuánto pan tienen?, preguntó Jesús. 7 panes y unos pocos pescaditos, contestaron ellos. Y desde acá ya la parte es cómica porque es como, chicos, ¿se acuerdan lo que pasó hace 2 capítulos? ¿Se acuerdan lo que pasó hace 2 semanas? Es como, cuando estás en el desierto y ya no tenés comida, y Jesús te pregunta,
¿cuánto pan tenés? Es como, ya sabes que Jesús te va a decir, lo voy a multiplicar. Y es como, no es una coincidencia que siempre sea en el desierto, porque siempre Dios en el desierto es donde multiplica las cosas, y es en los procesos en los que podemos notar la bendición de Dios y la multiplicación de Él. Y me parece cómico porque es como, de vuelta a la misma pregunta, pasó hace 2 semanas, chicos. Otra vez lo voy a volver a hacer, porque se olvidan de los milagros que hice. Entonces Jesús los sentó a las personas en el suelo, tomó los 7 panes y pescados, dio gracias a Dios por ellos y los partió en trozos. Se lo dio a los discípulos y repartieron la comida entre todos. Todos comieron cuanto quisieron y después los discípulos recogieron 7 canastas grandes con la comida que sobró. Aquel día 4.000 hombres recibieron alimento, además de las mujeres y los niños. Entonces Jesús envió a todos a sus casas, subió a una barca y cruzó la región de Magadán. Y hasta acá llegaremos el día de hoy, así comenzamos la semana que viene, o con el próximo capítulo, con el capítulo 16, que va a empezar de vuelta con Jesús y los fariseos, y estos debates hermosos en los cuales vamos a poder profundizar. Pero bueno, quedó corto el capítulo de hoy, pero por lo menos pudimos retomar esto. Y los bendigo y los espero en el capítulo que viene. Gracias por haber escuchado este podcast. Los esperamos la semana que viene para estar una vez más a los pies del Maestro.